Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la materia de Introducción a la Informática. Vamos a empezar el día de hoy con esta materia de primer semestre. Bienvenidos a SECAD Tehuacán. Yo soy el ingeniero en sistemas computacionales Gilberto Rosas Castillo, para servirles. Entonces vamos a empezar con esta primera unidad el día de hoy, que se llama Unidad 1, Introducción a la Informática. Así se llama la unidad 1, pero el punto número 1 de esta unidad que vamos a empezar a ver el día de hoy se llama antecedentes de la computadora. Hoy en esta clase vamos a ver ese tema, antecedentes de la computadora. Entonces vamos a empezar. Para empezar, pues vamos a ver qué es una computadora, cuál es la definición de una computadora. Ustedes a lo mejor ya se han topado con lo que es la computadora, ya la han utilizado, o hay algunos que no la conocen, pero pues para eso es esta materia, para conocer más acerca de ella. Entonces vamos a poner, bueno, acá yo ya tengo una definición, la cual nos dice que su definición dice que es una computadora es una máquina electromagnética capaz de recibir información, poder procesarla y darnos un resultado, ¿ok? Pero ahí no acaba la definición. Dice que para realizar estas tres tareas, que en este caso es entrada, proceso y salida, se va a dividir en dos partes fundamentales la computadora para poder realizar esas tres tareas. Entonces esas dos partes fundamentales, una de ellas es el hardware, que lo vamos a encontrar con sus siglas o abreviatura HW en cualquier libro de informática o manual. Y la otra parte fundamental viene siendo el software, que igual sus siglas son, o su abreviatura es SW, por si es que lo llegan a encontrar en algún manual o en algún libro de informática. Ok, entonces básicamente esa es la definición de lo que es una computadora. Una máquina electromagnética capaz de recibir información, procesarla y darnos un resultado. Básicamente son tres tareas, pero es para realizar esas tres tareas, pues se va a dividir en dos partes fundamentales, lo que es el hardware y el software. ¿Ok? Ahora vamos a ver los antecedentes históricos de las computadoras. Acá yo les voy a poner, por ejemplo, el primero, que es el ábaco, era un dispositivo, un artefacto que lo utilizábamos para realizar operaciones muy básicas como suma, resta, ¿vale? Multiplicación y división, la cual era un artefacto construido a base de alambres y algunas partes, como unas rueditas, que nosotros pues le introducíamos los datos y lo procesaba de forma manual, el cual nos daba un resultado de ya sea de la suma o la resta. Pero posteriormente vino lo que conocemos como calculadora automática, o también denominada pascalina. Este artefacto fue construido por ahí por el ingeniero Blaise Pascal en el año de 1623, en la cual realizaba operaciones aritméticas muy fundamentales que estaban, este invento o este artefacto estaba desarrollado o estaba construido a base de redecillas dentadas, y que también tenían un mecanismo que estaba inspirado, como el mecanismo de los relojes, ¿ok? Estas máquinas pues eran un poco difíciles de manejar, este invento se construyó más que nada por objeto de investigación matemática, ¿ok? Después tenemos lo que es la máquina analítica, que esta máquina analítica fue construida por el ingeniero Charles Babbage, ¿okay? Que también se le consideraba el padre de la informática. Y el propósito de este invento es que, por ejemplo, el usuario tenía que ingresar, o más bien tenía que programarla para que, en base a esa programación, pudiera ejecutar una serie de instrucciones, el cual se podía, o más bien tenía que ser en forma ordenada, ¿ok? De ahí tenemos lo que es la ENIAC, que esos son bueno, sus siglas significa en inglés Electronic Numerical
Integrator and Calculator, ¿ok? Básicamente era un electrónico numérico integrado y de calculadora, ¿ok? Que fue desarrollado por alrededor por la Segunda Guerra Mundial en la Universidad de Pensilvania por los ingenieros John Ecker y John McClee, ¿vale? Este artefacto estaba construido a base de válvulas de vacío. Otra característica importante era que ocupaban grandes espacios, eran de grandes dimensiones, y obviamente por esas grandes dimensiones pues su mantenimiento era muy costoso, y obviamente si llegaba a sufrir algún desperfecto pues era muy costoso ese mantenimiento. De ahí también otro antecedente viene siendo la UNIVAC 1, que fue otra de las supercomputadoras que se llegaron a desarrollar. Ahí, más que nada fue construida para el censo por los años de 1951, igual por los ingenieros John Ecker y John McClee, que empezaron a diseñarla y construirla por ahí por alrededor de los años de 1946, ¿ok? Entonces básicamente esos son algunos de los antecedentes de lo que es la computadora. Ok, ahora vamos a empezar con la primera generación de las computadoras. Estos también son antecedentes de la computadora. Cómo fueron de generación en generación a empezar a desarrollarse las computadoras. Vamos a empezar con la primera, que fue por ahí de los años de 1951 a 1958. Estas computadoras tenían las siguientes características. Por ejemplo, las computadoras de la primera generación usaban tubos al vacío para poder procesar la información. Además usaban tarjetas perforadas para que para que se pudieran introducir los datos y los programas para que las computadoras realizaran los procesos y nos dieran un resultado. Además, usaban cilindros magnéticos para poder almacenar la información e instrucciones internas, ¿ok? En vez de memoria RAM, se usaban los cilindros magnéticos, y eso era un ejemplo de lo que eran las tarjetas perforadas, ¿ok? Acá tenemos otras características, igual de la primera generación de las computadoras. Una de ellas era que también eran sumamente grandes estas computadoras, ya que utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban gran cantidad de calor y eran sumamente lentas, no como las de ahora, ya que obviamente el tipo de procesamiento que realizaban y por la gran inmensidad en tamaño, pues en base a eso generaban gran cantidad de calor. Ahora, también en esta primera generación se empezó a utilizar el sistema binario para la representación de los datos, y básicamente eso era pues una tarjeta igual perforada, y esos eran los tubos al vacío, ¿ok? Ahora acá tenemos una computadora, una de la más exitosa de la primera generación, que fue el ejemplar de la IBM 650, que esta computadora, de esta se produjeron varios cientos de ejemplares, ya que esta computadora usaba un esquema de memoria secundaria que en ese entonces se le llamaba como tambor magnético, ¿vale? Que es más que nada el antecesor de lo que hoy conocemos como los discos actuales, que son los discos duros, ¿ok? Para poder almacenar la información. Y más que nada así era un ejemplar de la IBM 650. Como podrán ver, pues, no es tan pequeña como la es ahora una computadora personal. Y este es un ejemplo de lo que era un tambor magnético para poder almacenar la información. Ahora, también acá tenemos la segunda generación de las computadoras, que empezó por ahí de los años de 1958 hasta los años de 1964. Esta segunda generación también, las características de esta segunda generación
Es que ya se empezaron a reducir un poco en tamaño y obviamente por la reducción de tamaño también empezó a reducir un poco el costo de una computadora. Obviamente en el costo de construcción. Algunas computadoras también se programaban en esta segunda generación a través de cintas perforadas y otras por medio de un cableado en un tablero, que era parecido más o menos a un circuito electrónico. ¿Ok? Este era más o menos un ejemplo de un tablero, ¿ok? Un cableado en un tablero. Entonces así es como se programaban en cintas perforadas. Eh, Acá tenemos otras características de esta segunda generación. Una de ellas es que, por ejemplo, también usaban transistores para poder procesar la información. Aquí ya cambiaron, si se fijan, ahora ya en esta segunda generación, ya para poder procesar la información, ya implementaron lo que son los transistores, ¿ok? ¿Qué es un transistor? Pues es un dispositivo que es un eh, dispositivo que nos ayuda a poder introducir datos y más que nada funciona como un conductor, ¿ok? Ahora, los transistores eran más rápidos, obviamente pequeños y más confiables que los tubos al vacío. Le- Se podían utilizar hasta 200 transistores que podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío. Obviamente aquí ya en vez de solo un tubo al vacío ya podíamos acomodar hasta 200 transistores, lo cual hacía que fueran un poquito más rápidas, ¿ok? Y otra característica es que usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar la información e instrucciones. También se mejoraron los programas de computadoras que fueron desarrollados durante la primera generación, se mejoraron en base a la primera. Uno de ellos, o más bien algunos de los lenguajes de programación surgieron como es el lenguaje COBOL y el lenguaje de programación Fortran, los cuales eran comercialmente accesibles en ese entonces. Entonces ya aquí en esta segunda generación ya empezaron a salir nuevos lenguajes de programación y esos fueron algunos de los más importantes. También otra característica es que surgieron minicomputadoras y las terminales a distancia. ¿Ok? En la tercera generación de las computadoras, que va desde el 1964 a 1971, en esta tercera generación de computadoras emergió el desarrollo de circuitos integrados, que también se le conocía como pastillas de silicio, en las que se colocaron o se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Entonces, como ven, cada vez se fue reduciendo más el tamaño y es por eso que se llegó hasta lo que hoy tenemos como una lab. O sea, cada vez más se va reduciendo porque en base a esos componentes es como se pudo reducir un poco más de generación en generación las computadoras. El ordenador IBM 360 fue el ejemplar que en esta tercera generación dominó las ventas de esta generación de ordenadores desde su presentación que fue por ahí de los años de 1965. Y esta imagen es un ejemplo de esa IBM 360. ¿Ok? Como podrán ver, ya es un poquito más pequeña, no tan pequeña como las que conocemos actualmente, pero les digo, poco a poco fue reduciendo su tamaño y obviamente al reducir el tamaño también reducían los costos de operación, en este caso de producción, para poder construir una computadora de estas. Las características, hay más características de la tercera generación, que una de ellas fue que se desarrollaron los circuitos integrados que ya lo mencionamos hace un momento para que pudiera procesar la información. También se desarrollaron los chips para almacenar y procesar la información. Un chip pues, es una pieza de silicio que contiene los componentes electrónicos en miniatura llamados semiconductores. ¿Ok? Los circuitos integrados recuerdan los datos ya que almacenan la información como cargas eléctricas, o sea, pulsos eléctricos. A través de esos pulsos eléctricos es como se va almacenando la información en esos circuitos integrados.
También surge la multiprogramación, ¿sale? Que ya venía siendo multi, se refiere a hacer varias tareas a la vez, o sea, es por eso que surge la multiprogramación. Las computadoras también pueden llevar a cabo ambas tareas de procesamiento o análisis matemáticos, ¿sale? Entonces ya no nada más una tarea llevaban a cabo, sino que podían llevar a cabo al mismo tiempo varias tareas, ¿ok? Emerge también la industria del software. Acá en esta tercera generación ya empieza a emerger más en cuanto al desarrollo de software. También se empezaron a desarrollar las minicomputadoras como el ejemplar IBM 360 que les mostraba, y también el ejemplar DSP-P-1, que fue otro modelo de computadoras para esta tercera generación. Y también acá tenemos la cuarta generación de las computadoras, que empezó por ahí de los años de 1971 a 1988, ¿vale? En esta cuarta generación aparecen lo que son los microprocesadores, que pues ya fue un gran adelanto de la microelectrónica, ya que pues estos microprocesadores son circuitos integrados pero ya de alta densidad, y obviamente con una velocidad más reflejada, y era una velocidad impresionante en comparación con las demás generaciones. También acá es cuando nacen las computadoras personales en la cuarta generación, que nos dice que aquí ya fue donde adquirieron proporciones enormes y que tuvieron una gran influencia en la sociedad en general sobre la llamada revolución informática, porque aquí ya es cuando pues una persona ya podía adquirir una computadora personal, cosa que en las generaciones anteriores no podemos adquirir una computadora, solamente eran para ya sea militar, o sea, casos en este caso de investigación, o militares, ¿ok? Y aquí ese es un ejemplo del microprocesador, que hoy en día pues ya los tenemos más presentes. Las características de esta cuarta generación es que se desarrolló el microprocesador, como ya lo mencionamos. También se colocan más circuitos dentro de un chip, ¿ok? Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad aritmética lógica, que hoy actualmente eso es lo que viene en un microprocesador, ¿vale? Y un tercer componente, la memoria primaria, que es operada por otros chips, ¿ok? Eh, Acá también otra característica más de esta cuarta generación es que se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio para poder almacenar la información. Se desarrollan lo que son las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC de escritorio, ¿ok? Aquí es cuando ya empieza el realce de las computadoras personales, y ya pueden adquirirla más personas y pueden tenerlas en sus domicilios. También se empiezan a desarrollar las supercomputadoras, ¿ok? Ya computadoras con pues capacidades más disponibles de realizar tareas que lleven más requerimientos en cuanto a software y en cuanto a hardware. Y por último tenemos la quinta generación de las computadoras, que empezó por ahí de los años de 1983 al presente, ¿ok? O sea, hasta la actualidad, las cuales pues ya en esta quinta generación se empezaron a desarrollar lo que son las microcomputadoras, bueno, como ya lo habíamos comentado, las computadoras personales en la cuarta generación, que se siguió realizando en esta quinta generación, pero también, bueno, acá también nos habla de que también se siguieron desarrollando las supercomputadoras, tuvieron un mayor realce, en este campo las supercomputadoras empezaron a desarrollar más. Y también nos dice que las computadoras de quinta generación son computadoras basadas más en inteligencia artificial, ya eh, que pueden realizar tareas obviamente de antemano siendo programadas. También en la quinta generación nos habla de que ya
las computadoras también se aplicaron para el campo de la robótica, donde pues ya se empieza a implementar para crear robots y que puedan realizar algún movimiento, alguna operación, obviamente antes con la habilidad o la operación de realizar una programación de antemano. También se empezaron a construir o a desarrollar los sistemas expertos, los cuales nos daban pues diferentes opciones y también beneficios para las empresas de acuerdo al objetivo que en este caso decidieran obtener como resultado. ¿Ok? Llámese pues un sistema experto enfocado a la medicina o no sé, o enfocado a la industria, a la educación. Bueno, vienen siendo varios aspectos en el cual se empezaron a construir esos sistemas expertos. Y pues básicamente estas son todas las generaciones y los antecedentes de la computadora. Espero les haya sido de su agrado y pues hasta acá es la clase del día de hoy. Sin más preámbulo, pues hasta acá vamos a dejar la clase y pues ya les haré llegar sus actividades. Hasta la próxima clase.